El aroma a café recién hecho y cruasanes recién horneados flotaba en la espaciosa cocina, inundada por la luz del sol matutino. Alina, una mujer agraciada y cuidada, ataviada con un batín de seda color marfil, se servía un zumo de naranja. Vladimir Vladimirovich, ya vestido con un riguroso traje, revisaba las noticias en su tableta, con el ceño fruncido como de costumbre. A primera vista, parecía el cuadro perfecto de una mañana familiar ideal. Su apartamento, situado en una zona residencial de lujo, respiraba riqueza y confort. Tonos claros, muebles de diseño, grandes ventanales con vistas al parque. Todo indicaba que Vladimir Vladimirovich, propietario de una exitosa empresa constructora, no escatimaba en gastos para crear comodidad para su familia. «Buenos días, mi sol». Alina besó a su marido en la mejilla, dejando una sutil marca de carmín. «Buenos días», respondió Vladimir Vladimirovich con brevedad, sin apartar la vista de la tableta. Otra vez atascos en el puente. Este breve diálogo era típico de su día a día. Vladimir Vladimirovich, inmerso en su trabajo, a menudo parecía distante, pero Alina estaba acostumbrada. Sabía que tras esa aparente severidad se ocultaba un marido cariñoso y amoroso, capaz de todo por ella y su familia. Su historia de amor parecía un cuento de hadas, un encuentro casual en un gimnasio, un romance apasionado y una fastuosa boda. Alina, exdeportista, había cautivado a Vladimir Vladimirovich con su energía y belleza. Él, un hombre imponente y seguro de sí mismo, se había convertido en su apoyo y protección. Tras la boda, Alina abandonó su carrera deportiva y se dedicó a su familia. Creaba un hogar acogedor, organizaba celebraciones familiares, se reunía con sus amigas. Vladimir Vladimirovich, por su parte, continuaba construyendo su imperio, trabajando a menudo hasta altas horas de la noche. Su vida, al parecer, fluía tranquila y plácidamente, como un río caudaloso. Pero bajo la superficie de esas aguas tranquilas, comenzaban a formarse los primeros remolinos que pronto amenazaban con destruir esa aparente armonía. Tras finalizar el desayuno, Vladimir Vladimirovich se levantó de la mesa. «Me voy», dijo besando a Alina en la mejilla. «Esta noche quizás me retrase, tengo una reunión con los proveedores». «Bien», respondió Alina, intentando ocultar una leve sombra de decepción. Ya estaba acostumbrada a las tardías llegadas de su marido, pero en secreto soñaba con cenas y paseos juntos por el parque al atardecer. Tras la marcha de Vladimir Vladimirovich, Alina se dedicó a sus quehaceres habituales: yoga, salón de belleza, compras. Le encantaba la ropa elegante, las joyas caras, la atención de los hombres. Esa era su debilidad, su necesidad de una constante confirmación de su atractivo. Al mediodía, almorzando con sus amigas en un restaurante de moda, Alina contaba con entusiasmo sobre un nuevo spa que acababa de abrir en la ciudad. «Chicas, es el paraíso. Los tratamientos, la relajación. Tenéis que ir». Sus amigas escuchaban con envidia los relatos de Alina. Su vida les parecía impecable. Un marido rico y amoroso, una casa preciosa, la posibilidad de darse todos los caprichos. No sabían que tras esa brillante fachada se ocultaba un vacío y una insatisfacción. Al regresar a casa, Alina sintió la habitual soledad. El enorme apartamento le parecía frío e inerte. Deambuló de una habitación a otra, hojeando revistas de moda, revisando sin rumbo las prendas de su armario. De repente sonó el teléfono. En la pantalla apareció un nombre desconocido: Emanuel. Alina dudó unos segundos si contestar, pero la curiosidad pudo más. «¿Aló? ¿Alina? Soy Emanuel. Nos conocimos en la conferencia de construcción la semana pasada». Alina recordó a aquel alto y carismático francés de penetrantes ojos azules. Había llamado realmente su atención. «Sí, recuerdo. Quería invitarte a cenar. ¿Mañana por la noche estás libre?» Alina titubeó. Sabía que Vladimir Vladimirovich estaría ocupado, pero aún así vacilaba. «No lo sé. Debo pensarlo. Esperaré tu respuesta». Esa llamada fue el primer aviso inquietante, un presagio de los cambios venideros.
Alina aún no era consciente de las consecuencias que tendría su deseo de recibir un poco de atención y de variar su monótona vida. La aparente armonía del hogar familiar había sufrido su primera grieta. Los siguientes días transcurrieron como en una nube. Alina, embriagada por la atención de Emanuel, parecía flotar. El encuentro con él le había abierto un nuevo mundo, un mundo de coqueteo, pasión, de fruto prohibido. Intentaba no pensar en las consecuencias, convenciéndose de que era solo un juego inocente. Pero los cambios en su comportamiento no pasaron desapercibidos para Vladimir Vladimirovich. Él, acostumbrado a la previsibilidad y la estabilidad, comenzó a percibir señales sutiles que indicaban que algo ocurría. Alina se volvió más distraída, olvidadiza. Podía dejar el teléfono en la nevera, echar demasiada sal a la sopa, salir de casa sin apagar la plancha. Vladimir Vladimirovich lo atribuía al cansancio, al estrés, pero en el fondo de su corazón comenzaba a germinar una vaga inquietud. Otro aviso preocupante fueron sus continuas tardanzas. Alina, siempre puntual, ahora volvía a casa muy tarde, alegando atascos, reuniones con amigas, imprevistos. «Perdón, cariño, me retrasé con Svetlana. Tiene problemas con su marido, tuve que consolarla», decía Alina, besando a Vladimir Vladimirovich en la mejilla. Él veía en sus ojos una chispa nueva, un brillo desconocido, y eso reforzaba aún más sus sospechas. Vladimir Vladimirovich no era celoso, pero sentía que Alina se alejaba de él, que una pared invisible se interponía entre ambos. Una tarde, al regresar a casa antes de lo habitual, Vladimir Vladimirovich no encontró a Alina. Sobre la mesa había una nota. «He ido a casa de mi madre, volveré tarde». Llamó a su suegra, pero ella dijo que Alina no había ido. En ese momento, Vladimir Vladimirovich se planteó por primera vez seriamente la posibilidad de una infidelidad. La idea fue como una descarga eléctrica. No quería creerlo, pero las dudas, como serpientes venenosas, ya se deslizaban por su alma. Vladimir Vladimirovich pasó el resto de la noche en una angustiosa espera. Intentó comunicarse con Alina, pero su teléfono estaba apagado. Los pensamientos se agolpaban en su mente, pintando los escenarios más sombríos. ¿Acaso su Alina, su Sol, era capaz de una traición? Rechazaba esa idea como una mosca molesta, pero volvía una y otra vez. Cerca de medianoche, Alina regresó a casa. Llevaba un vestido nuevo, elegante, que Vladimir Vladimirovich nunca había visto. Desprendía un ligero aroma a un perfume desconocido. «¿Dónde has estado?», preguntó él, tratando de mantener un tono indiferente. «En casa de una amiga», respondió Alina, entrando rápidamente al dormitorio. «Perdón, estoy cansada, quiero dormir». Vladimir Vladimirovich sintió cómo crecía en su pecho un nudo de ira. Quería armar un escándalo, descubrir la verdad, pero algo le detuvo. Comprendía que las acusaciones directas sin pruebas solo empeorarían la situación. En los días siguientes, Vladimir Vladimirovich se volvió más atento con Alina. La observaba, captando cada detalle, cada mirada, cada palabra. Notaba que sonreía a menudo mirando la pantalla del teléfono, que su humor cambiaba bruscamente sin razón aparente. Una mañana, al prepararse para ir al trabajo, Vladimir Vladimirovich rozó accidentalmente el bolso de Alina. De él cayó un pequeño estuche de terciopelo. Lo recogió y lo abrió. Dentro había un elegante gemelo de oro con la inscripción EM. Vladimir Vladimirovich se quedó paralizado. No conocía a ningún EM en su círculo. Su corazón dio un vuelco. Las dudas se convirtieron en certeza. Comprendió que su esposa le era infiel. El gemelo con las iniciales EM quemaba la mano de Vladimir Vladimirovich como un carbón al rojo vivo. Lo guardó en su estuche y lo devolvió al bolso de Alina. En su mente solo resonaba un pensamiento: ¿quién es ese EM? A partir de ese momento, Vladimir Vladimirovich comenzó a prestar atención a las llamadas telefónicas de Alina. Se hicieron más frecuentes,
y ella siempre se esforzaba por mantenerlas de manera que él no pudiera oír su contenido. Salía al balcón, se encerraba en el baño, hablaba en voz baja al teléfono, tapándolo con la mano. Antes, Alina nunca ocultaba sus conversaciones telefónicas. Podía hablar durante horas con sus amigas, comentando las últimas novedades de la moda o cotilleos. Ahora, en cambio, se había vuelto sospechosamente reservada. Vladimir Vladimirovich intentó escuchar sus conversaciones a escondidas, pero Alina siempre estaba alerta. Se sentía como un cazador enredado en sus propias redes. Cuanto más intentaba desentrañar el misterio de Alina, más escurridiza se volvía. Una vez, mientras Alina hablaba por teléfono en el baño, Vladimir Vladimirovich no pudo resistirse y acercó el oído a la puerta. Escuchó fragmentos de frases. «Te echo de menos. Pronto nos veremos. Te quiero». La voz del hombre era grave y melodiosa, con un ligero acento francés. Vladimir Vladimirovich sintió como una oleada de furia lo invadía. Se apartó bruscamente de la puerta y se fue a su despacho. Las extrañas llamadas, el gemelo con las iniciales EM, las tardanzas al regresar a casa, los cambios de comportamiento, todas esas piezas del rompecabezas encajaban en un mismo y desagradable cuadro. En su despacho, Vladimir Vladimirovich intentaba concentrarse en el trabajo, pero los pensamientos sobre el misterioso EM no le dejaban en paz. Abrió su portátil y comenzó a vagar inconscientemente por las páginas de Internet. En su cabeza resonaban fragmentos de una conversación escuchada. «Te echo de menos. Pronto nos veremos. Te quiero». Un acento francés. De repente, una idea le iluminó. Recordó la reciente conferencia de construcción a la que también había asistido Alina. Empezó a buscar la lista de participantes en su correo electrónico. Revisando la lista, Vladimir Vladimirovich encontró un nombre: Emmanuel Macron, representante de una empresa constructora francesa. Encontró una fotografía de Emmanuel, un hombre alto y atractivo, con penetrantes ojos azules, el mismo que había causado una tan fuerte impresión en Alina. En ese instante, Vladimir Vladimirovich sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Todas las dudas se disiparon. Comprendió que su esposa le era infiel con este Macron. La ira y el resentimiento le oprimían el corazón. Se sentía traicionado y humillado. Todos esos años trabajando sin descanso para asegurar el bienestar de su familia, para que Alina no necesitara nada, y ella. Se levantó de la mesa y empezó a caminar por el despacho, intentando calmar el temblor de sus manos. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo vivir con este pensamiento? ¿Cómo mirar a los ojos a su esposa, sabiendo que le engaña? Vladimir Vladimirovich comprendió que necesitaba tiempo para tomar una decisión. Decidió no decir nada a Alina por el momento, sino reunir más pruebas. Debía estar absolutamente seguro de sus sospechas antes de destruir su vida. Los días se convirtieron en una tortura. Vladimir Vladimirovich vivía en un estado de tensión constante, como una cuerda al borde de la ruptura. Evitaba la cercanía con Alina, procurando no tocarla, no aspirar su perfume. Cada llamada suya, cada retraso, cada sonrisa, le provocaban un ataque de celos y dolor. Se volvió suspicaz e irritable. Alina percibía el cambio en su comportamiento, pero lo atribuía a problemas en el trabajo. Ella no sospechaba que su secreto estaba a punto de ser descubierto. Una tarde, Alina regresó a casa más tarde de lo habitual. Estaba de buen humor. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus ojos brillaban. Besó a Vladimir Vladimirovich en la mejilla, y él percibió un ligero, casi imperceptible aroma a perfume masculino. Ese olor le era desconocido. Sabía con certeza que no era su colonia. El aroma era intenso, con notas amaderadas, un ligero toque de tabaco, y algo más que Vladimir Vladimirovich no podía identificar. Lo inhaló profundamente, cerrando los ojos, como intentando encontrar en él la respuesta a sus preguntas. Ese olor ajeno, como un estigma,
confirmaba sus peores sospechas. Era la prueba de la infidelidad, la materialización de su dolor. Vladimir Vladimirovich se apartó de Alina en silencio. Sintió que una oleada de náuseas le subía. Ese olor ajeno, emanando de su esposa, era físicamente insoportable. «Te ves estupenda hoy», dijo, esforzándose por mantener un tono tranquilo en su voz. «Gracias», respondió Alina, sonriendo radiante. «He estado en una reunión de negocios. Hemos discutido un nuevo proyecto». Vladimir Vladimirovich sabía que mentía. Lo veía en sus ojos, en su sonrisa forzada. Quería preguntarle directamente, aclarar todo hasta el final, pero se contuvo. Comprendió que no era el momento para hablar. Se disculpó y se retiró a su despacho, dejando a Alina sola. Allí, refugiándose de ella y del mundo, dio rienda suelta a sus emociones. La ira, el resentimiento, la decepción. Todos esos sentimientos lo inundaban, amenazando con destruirlo por dentro. Vladimir Vladimirovich comprendió que ya no podía seguir viviendo en la ignorancia. Necesitaba pruebas. Debía saber la verdad, por muy amarga que fuera. Decidió pedir ayuda a su viejo amigo, Alexander Grigorievich, que trabajaba como detective privado. A la mañana siguiente, Vladimir Vladimirovich despertó con una pesada sensación en el alma. La noche no le había traído alivio. Los pensamientos sobre la traición de Alina seguían atormentándolo. Decidió actuar. Mientras Alina se duchaba, él se deslizó sigilosamente hacia el dormitorio y abrió con cuidado su bolso. No se sentía orgulloso de su acto, pero la curiosidad y los celos eran más fuertes que sus principios morales. En el bolso, entre cosméticos, llaves y otras pertenencias femeninas, encontró un pequeño sobre. Dentro había un vale regalo para un caro restaurante francés para 2 personas. En el vale se leía: «Para mi querida Alina, espero con impaciencia nuestro encuentro. E.M.» A Vladimir Vladimirovich se le cortó la respiración. Era la prueba irrefutable de la infidelidad. Tenía en sus manos no solo un vale regalo, sino la sentencia de muerte de su matrimonio. Todas las dudas se disiparon definitivamente, dejando tras de sí solo vacío y dolor. Vladimir Vladimirovich colocó cuidadosamente el vale de nuevo en el sobre y lo devolvió al bolso de Alina. Salió del dormitorio, procurando no hacer ruido. Tenía la mente en blanco. Se sentía como si le hubieran asestado un duro golpe en el estómago. Alina salió de la ducha, sin sospechar nada. Sonrió a su marido, pero él no respondió a su sonrisa. Su rostro estaba pálido y tenso. «¿Ha pasado algo?», preguntó ella, notando su estado. «No, todo está bien», respondió Vladimir Vladimirovich, esforzándose por hablar con voz firme. «Simplemente no he dormido bien». Se vistió rápidamente y se fue al trabajo, sin despedirse. Necesitaba tiempo para tomar una decisión, para comprender cómo seguir viviendo. El vale para el restaurante había sido la gota que colmó el vaso. Ya no podía ignorar la verdad. En la oficina, Vladimir Vladimirovich no podía concentrarse en el trabajo. Ante sus ojos estaba la inscripción del vale: «Para mi querida Alina». Cogió el teléfono y marcó el número de su amigo Alexander Grigorievich. «Sasha, necesito tu ayuda», dijo con voz ronca. «Tengo problemas». La cita con Alexander Grigorievich tuvo lugar en un pequeño y discreto café en las afueras de la ciudad. Vladimir Vladimirovich, demacrado y envejecido en los últimos días, golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos. «Sasha, no sé qué hacer», comenzó, buscando con dificultad las palabras. «Creo que Alina me es infiel». Alexander Grigorievich, un hombre perspicaz con canas en las sienes y una mirada tranquila y segura, escuchaba atentamente a su amigo. Se conocían desde hacía muchos años, y Vladimir Vladimirovich siempre había podido contar con su apoyo y consejo. Le contó a Alexander sobre las extrañas llamadas, las tardanzas de Alina, el olor a perfume ajeno, el prendedor con las iniciales E.M. y, finalmente, el vale regalo para el restaurante. «He buscado información sobre este Emmanuel Macron en Internet», continuó Vladimir Vladimirovich.
Es francés. Trabaja en una empresa constructora. Él y Alina se conocieron en una conferencia. Alexander Grigorievich escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando con la cabeza. Cuando Vladimir Vladimirovich terminó su relato, guardó silencio durante un rato, reflexionando sobre lo oído. «Vladimir, te entiendo», dijo finalmente Alejandro Grigorievich. «La situación es desde luego desagradable, pero antes de sacar conclusiones debemos averiguar qué sucedió. Solo tienes pruebas indirectas». «¿Y qué debo hacer?», preguntó Vladimir Vladimirovich con desesperación en la voz. ¿Esperar a que ella misma lo confiese todo? «No, por supuesto», respondió Alejandro Grigorievich. «Puedo ayudarte. Realizaré una investigación, reuniré las pruebas necesarias. Pero debes estar preparado para cualquier resultado. ¿Estás seguro de querer conocer la verdad?». Vladimir Vladimirovich se quedó pensando por un instante. Comprendía que la verdad podía ser muy dolorosa, pero ya no podía seguir viviendo en la ignorancia. «Sí, estoy seguro», dijo con firmeza. «Necesito saberlo». «Bien», asintió Alejandro Grigorievich. «Entonces comenzaré a trabajar. Cuéntame todo lo que sabes sobre este Emmanuel Macron. ¿Dónde se hospeda? ¿Dónde trabaja? ¿Con quién se relaciona? Cualquier información puede ser útil». Vladimir Vladimirovich contó todo lo que sabía. Le entregó a Alejandro la fotografía de Emmanuel y la dirección del restaurante indicada en el certificado de regalo. «Haré todo lo que pueda», dijo Alejandro Grigorievich, levantándose de la mesa. «Te mantendré al tanto. Y trata de comportarte con normalidad. No le des a Alina motivo para sospechar que sabes algo». Vladimir Vladimirovich asintió. Comprendía que ahora solo le quedaba esperar. Esperar y confiar en que la verdad no fuera tan terrible como él se imaginaba. Aunque en el fondo ya sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, Alejandro Grigorievich, fiel a su palabra, se puso a trabajar inmediatamente. Su larga experiencia en la investigación le había enseñado a actuar con rapidez, método y discreción. Comprendía que en asuntos tan delicados era crucial la precaución y la verificación exhaustiva de todos los datos. Lo primero que hizo fue establecer una vigilancia sobre Alina. Contrató a varios de sus colaboradores, quienes la seguían sin ser notados, registrando todos sus movimientos, encuentros y conversaciones telefónicas. Alejandro Grigorievich controlaba personalmente el proceso, analizando la información obtenida. La vigilancia se organizó de tal manera que Alina no sospechara nada. Los experimentados detectives trabajaban profesionalmente, mezclándose con la multitud, utilizando equipos especiales para la observación encubierta. Registraban cada una de sus acciones, sus compras, sus encuentros con amigas, sus visitas a salones de belleza. En los primeros días, la vigilancia no arrojó resultados significativos. Alina se comportaba con normalidad, ocupándose de sus asuntos cotidianos. Pero Alejandro Grigorievich no se apresuraba. Sabía que tarde o temprano Alina se delataría. La paciencia de Alejandro Grigorievich fue recompensada. Unos días después, los detectives informaron que Alina había comenzado a comportarse de manera sospechosa. Se ausentaba de casa con más frecuencia, sin informar siempre a Vladimir Vladimirovich de sus planes. Sus conversaciones telefónicas se habían vuelto aún más secretas y breves. Un día soleado, Alina salió de casa, elegante y emocionada. Subió a un taxi y se dirigió al centro de la ciudad. Los detectives la siguieron, manteniendo una distancia prudencial. El taxi se detuvo frente a una lujosa boutique de ropa femenina. Alina estuvo allí aproximadamente una hora, eligiendo un nuevo vestido. Luego se dirigió a un salón de belleza, donde le hicieron el peinado y el maquillaje. Durante todo ese tiempo, los detectives no la perdieron de vista, registrando cada detalle. Después del salón de belleza, Alina volvió a tomar un taxi. Esta vez se dirigió hacia el restaurante francés, el mismo indicado en el certificado de regalo. El corazón de Alejandro Grigorievich dio un vuelco. Parecía que sus sospechas se confirmaban. Alejandro Grigorievich, tras recibir el mensaje de sus detectives, se dirigió inmediatamente al restaurante.
Aparcó su coche enfrente, eligiendo un lugar desde donde pudiera ver bien la entrada. No quería perderse ningún detalle. Pocos minutos después, llegó un Mercedes negro. De él bajó Emmanuel Macron. Llevaba un elegante traje y en las manos un ramo de rosas rojas. Alejandro Grigorievich lo fotografió con su teléfono. Emmanuel entró en el restaurante. Alejandro Grigorievich esperó unos minutos más y luego entró también. Eligió una mesa en un rincón del salón, desde donde podía observar todo lo que sucedía. Vio a Alina sentada en una mesa junto a la ventana. Parecía feliz y emocionada. Emmanuel se acercó a ella, le besó la mano y le ofreció el ramo de rosas. Comenzaron a conversar animadamente, a reír, a tocarse. Alejandro Grigorievich los observaba, procurando no revelar su presencia. Tomaba fotografías, registrando cada mirada, cada caricia. Vio cómo Emmanuel servía champán a Alina, cómo ella se arreglaba coquetamente el pelo, cómo sus manos se encontraban sobre la mesa. La cena duró varias horas. Comieron, bebieron, conversaron, como una pareja enamorada. Alejandro Grigorievich lo inmortalizó todo en sus fotografías. Sabía que esas imágenes serían una prueba irrefutable de la infidelidad de Alina. Cuando la cena terminó, Emmanuel y Alina salieron del restaurante. Subieron al coche y se fueron. Alejandro Grigorievich esperó a que desaparecieran de la vista y luego salió también del restaurante. Inmediatamente llamó a Vladimir Vladimirovich. «Vladimir, lo vi todo», dijo con voz baja. «Tengo las fotografías. Nos vemos mañana por la mañana en mi oficina». Alejandro Grigorievich comprendía que esa conversación cambiaría la vida de su amigo para siempre. Lamentó tener que ser el portador de tan tristes noticias, pero sabía que Vladimir Vladimirovich debía conocer la verdad. La mañana siguiente comenzó para Vladimir Vladimirovich con un mal presentimiento. Iba hacia la oficina de Alejandro Grigorievich como si fuera a una ejecución. Sabía que su vida se dividiría en un antes y un después. Alejandro Grigorievich lo recibió en su despacho. Sobre la mesa había un grueso sobre. Sin decir palabra, se lo tendió a Vladimir Vladimirovich. En el sobre había fotografías. En ellas aparecían Alina y Emmanuel Macron en el restaurante. Reían, bebían champán, se tomaban de las manos. En una de las fotos, Emmanuel besaba a Alina en la mejilla. Vladimir Vladimirovich miraba las fotografías y en sus ojos se reflejaba toda una gama de emociones: dolor, ira, desconcierto, desesperación. El mundo que lo rodeaba se derrumbaba como un castillo de naipes. No podía creer que su esposa, a quien tanto amaba, pudiera hacerle eso. «Yo no lo puedo creer», susurró Vladimir Vladimirovich con la voz temblorosa. «¿Cómo pudo hacerlo?» Alejandro Grigorievich le puso silenciosamente una mano en el hombro. Comprendía que en ese momento cualquier palabra sería superflua. Simplemente debía estar allí, darle a su amigo la oportunidad de superar ese golpe. Vladimir Vladimirovich repasaba las fotografías, como si buscara en ellas una explicación de lo sucedido. Pero no había explicaciones. Solo había una verdad cruda, amarga e implacable. «¿Qué debo hacer, Sasha?», preguntó, mirando a su amigo con unos ojos llenos de desesperación. «Eso debes decidirlo tú, Vladimir», respondió Alejandro Grigorievich. «Yo cumplí con mi trabajo. A partir de ahora debes actuar tú solo». Vladimir Vladimirovich asintió en silencio, recogió las fotografías, las volvió a meter en el sobre y salió del despacho. Caminaba por la calle sin ver nada a su alrededor. En su cabeza solo resonaba un pensamiento: debía hablar con Alina, debía oírlo todo de sus labios, debía entender por qué había actuado así, debía poner punto final. Al regresar a casa, Vladimir Vladimirovich encontró a Alina en la sala de estar. Ella estaba viendo la televisión, balanceando despreocupadamente una pierna. La vista de su tranquilidad y serenidad provocó en él una nueva oleada de ira. Se acercó a ella, arrojó un sobre con fotografías sobre la mesita y dijo con voz temblorosa por la rabia contenida: «Necesitamos hablar».
Alina se sobresaltó y lo miró con desconcierto. Tomó el sobre, lo abrió y sacó las fotografías. En su rostro se reflejó toda una gama de emociones. Miedo, vergüenza, culpa. Pero solo por un instante. Luego, levantó la cabeza con orgullo y dijo: «¿Qué significa esto?» «Tú misma sabes perfectamente lo que significa», respondió Vladimir Vladimirovich, esforzándose por controlarse. «Sé de ti y de Emmanuel Macron». Alina lo negó todo. Dijo que había sido una reunión de negocios, que Emmanuel Macron era un socio importante en un nuevo proyecto, que habían discutido asuntos de trabajo, y que el ramo de rosas era simplemente una atención. Hablaba rápido, nerviosamente, intentando convencer a Vladimir Vladimirovich de su verdad. «¿No me crees?», preguntó, con los ojos brillantes por las lágrimas. «Después de todos estos años, ¿crees que soy capaz de una infidelidad?». Vladimir Vladimirovich la miraba, incapaz de creer en su juego de mentiras. Sabía que mentía. Las fotografías eran una prueba irrefutable, pero deseaba tanto que ella misma confesara, que se arrepintiera. «Te veo en esas fotografías, Alina», dijo. Su voz era tranquila, pero ocultaba un dolor inmenso. «Estás sentada con él a la mesa. Él te regala flores. Él te besa». Alina se volvió cubriéndose el rostro con las manos. Lloraba, pero seguía obstinada. No quería admitir su culpa, no quería destruir su hermosa vida. Comprendía que todo se derrumbaba, pero la esperanza de perdón aún ardía en su corazón. Esa conversación fue tortuosa para ambos. No condujo a nada, excepto a un mayor malentendido y hostilidad. Vladimir Vladimirovich comprendió que Alina no estaba preparada para admitir su culpa, y eso intensificaba aún más su dolor. La dejó sola, encerrándose en su despacho, comprendiendo que ahora tendría que tomar una decisión difícil. Vladimir Vladimirovich pasó una noche sin dormir, reviviendo la dolorosa conversación con Alina. Sus explicaciones mentirosas y sus lágrimas no lo convencieron, al contrario, reforzaron su convicción de su infidelidad. Por la mañana, llamó sin demora a Alexander Grigorievich. La cita tuvo lugar en el mismo café discreto. Vladimir Vladimirovich, que parecía aún más desgastado, le contó a su amigo sobre la conversación nocturna. «Ella lo niega todo, Sasha», dijo, su voz apagada por la desesperación. «Dice que fue una reunión de negocios, que Macron es un socio importante». «Miente, Sasha. Ella miente». «Yo también lo creo», respondió Alexander Grigorievich. «Pero solo tenemos fotografías por ahora. Demuestran un encuentro, pero no demuestran una infidelidad. Necesitamos más pruebas». «Pero yo no le creo», continuó Vladimir Vladimirovich. «Siento que me engaña. Lo siento en cada una de sus sonrisas, en cada una de sus palabras. Ese perfume, no lo olvidaré». «Lo entiendo», asintió Alexander Grigorievich. «Las emociones son un buen indicador, pero no una prueba en un juicio. Necesitamos algo más contundente. Pensemos qué más podemos hacer». Tras una larga reflexión, Alexander Grigorievich propuso un plan de acción. Alexander Grigorievich sugirió a Vladimir Vladimirovich continuar la vigilancia sobre Alina, pero con más cuidado. Creía que Alina seguiría encontrándose con Macron, y necesitaban atraparlos infraganti. «No podemos simplemente vigilarla desde lejos», dijo Alexander Grigorievich. «Tenemos que intentar establecer sus lugares de encuentro. Quizás Macron tenga un apartamento alquilado o se reúnan en alguna habitación de hotel». «¿Y cómo lo averiguamos?», preguntó Vladimir Vladimirovich. «Revisaremos sus llamadas telefónicas, sus extractos bancarios», respondió Alexander Grigorievich. «Con eso podremos establecer su ubicación y sus planes». «¿Y después?», preguntó Vladimir Vladimirovich. «Después los vigilaremos más activamente, pero con cuidado. Nuestro objetivo es atraparlos juntos, grabarlos en vídeo o tomar fotografías irrefutables». Discutieron los detalles del plan, distribuyeron los papeles. Vladimir Vladimirovich debía comportarse con normalidad, sin revelar sus sospechas,
mientras que Alexander Grigorievich y su equipo continuaban la vigilancia sobre Alina y Macron. «No será fácil, boba», dijo Alexander Grigorievich despidiéndose de su amigo, «pero estoy seguro de que encontraremos lo que necesitamos. Tú solo aguanta y no tomes decisiones precipitadas». Alexander Grigorievich estaba convencido de la infidelidad de Alina. Las fotografías del restaurante, las llamadas furtivas, los cambios en su comportamiento, todo apuntaba a la misma conclusión. Sin embargo, Vladimir Vladimirovich, a pesar de todo el dolor y los celos, exigía pruebas irrefutables. Su lado racional insistía en los hechos, no en las conjeturas. Comprendía que la destrucción de la familia era un paso difícil y quería estar absolutamente seguro de su decisión. Las emociones pasaban a un segundo plano, dando paso a un cálculo frío. Necesitaba pruebas que no dejaran la menor duda sobre la culpabilidad de Alina. Alexander Grigorievich, teniendo en cuenta el carácter de su amigo, decidió actuar con paciencia y meticulosidad. Comprendía que las fotografías del restaurante no eran suficientes. Necesitaban atrapar a Alina y a Macron juntos, capturar su relación íntima. Solo así Vladimir Vladimirovich creería en la infidelidad. La vigilancia continuó. Los detectives de Alexander Grigorievich no perdían de vista a Alina y a Macron. Seguían sus movimientos, escuchaban sus conversaciones telefónicas, estudiaban sus operaciones financieras. Alexander Grigorievich revisaba personalmente cada información recibida, descartando todo lo innecesario y concentrándose en lo esencial. Sabía que pronto obtendría las pruebas necesarias. La cuestión era solo de tiempo. Pasaron semanas, y las ansiadas pruebas irrefutables seguían sin aparecer. Alina era cautelosa. Los encuentros con Macron eran poco frecuentes y estaban cuidadosamente enmascarados. Alexander Grigorievich y su equipo trabajaban sin descanso, pero los resultados eran escasos. Solo algunas fotografías del restaurante y grabaciones de conversaciones telefónicas poco claras. Vladimir Vladimirovich aguantaba, aunque su paciencia estaba al límite. Veía cómo Alina intentaba ocultar su culpa, cómo se esforzaba por comportarse con normalidad, pero sentía la mentira. La veía en sus ojos. Intentaba no darle motivos para sospechar de sus sospechas, pero era difícil. Se volvió más distante, más frío. Alexander Grigorievich decidió cambiar de táctica. Comprendió que debía actuar con más decisión. Le propuso a Vladimir Vladimirovich organizar una especie de provocación. «Boba, tenemos que presionarlos», dijo por teléfono. «Crear una situación en la que se vean obligados a encontrarse. ¿Recuerdas tu viaje de negocios la semana que viene?» «Sí, a San Petersburgo», respondió Vladimir Vladimirovich. «Perfecto», dijo Alexander Grigorievich. «Tú te vas, Alina se queda sola. Esa será nuestra oportunidad. Esperaremos unos días más y actuaremos». El viaje de negocios de Vladimir Vladimirovich a San Petersburgo estaba programado desde hacía tiempo. Era un proyecto importante que requería su presencia personal. Sin embargo, ahora, a la luz de los acontecimientos recientes, este viaje adquirió un significado completamente diferente. Se convirtió en parte del plan de Alexander Grigorievich para desenmascarar la infidelidad de Alina. Vladimir Vladimirovich se fue de viaje con el corazón apesadumbrado. No podía concentrarse en el trabajo. Sus pensamientos volvían constantemente a Alina. Se imaginaba a ella sola en su apartamento, y eso le causaba un dolor agudo. Antes de partir, le entregó a Alexander Grigorievich toda la información necesaria sobre sus planes, su ubicación y su horario de trabajo. Quedó con su amigo para comunicarse regularmente por teléfono y aseguró canales adicionales para el intercambio rápido de información. En San Petersburgo, Vladimir Vladimirovich intentó dedicarse al trabajo, pero no lo consiguió. Le atormentaban constantemente las dudas y la inquietud. Llamaba a Alina varias veces al día, pero ella respondía con frialdad y contención. Sus llamadas eran breves y formales. Comprendió que Alina ocultaba algo. El tiempo del viaje le pareció una eternidad.
Cada día se alargaba como un glaciar y esperaba con impaciencia su regreso a casa, preparándose para enfrentarse a la amarga verdad. Vladimir Vladimirovich trató de no mostrar su preocupación a Alina antes de partir. Se mantuvo tranquilo, pero su frialdad era evidente. Alina le respondió con la misma contención. Entre ellos flotaba una tensión invisible, como el presagio de una tormenta. En ausencia de Vladimir Vladimirovich, Alexander Grigorievich y su equipo intensificaron la vigilancia sobre Alina. Seguían todos sus movimientos, escuchaban sus conversaciones telefónicas y revisaban su correo electrónico. Todo esto se hacía con el máximo secreto, para que Alina no sospechara nada. Una de las tardes, Alina salió de casa con un vestido nuevo que Vladimir Vladimirovich aún no había visto. Se encontró con un taxista en la puerta y se dirigió a un lugar desconocido. Los detectives la siguieron a distancia. Vieron cómo el taxi se detenía ante una pequeña mansión en las afueras de la ciudad. Alina entró en la mansión, y unos minutos después apareció Emmanuel Macron. Los detectives tomaron fotografías y grabaciones de vídeo. Era suficiente para probar la infidelidad de Alina. Alexander Grigorievich se puso en contacto inmediatamente con Vladimir Vladimirovich. Le contó que habían obtenido las pruebas necesarias y le sugirió que regresara a casa. Vladimir Vladimirovich, al recibir esta noticia, dejó inmediatamente todo y compró billetes para el tren más próximo. Su regreso prometía ser explosivo. La mansión en las afueras de la ciudad resultó ser un apartamento alquilado por Emmanuel Macron bajo el pretexto de una oficina. En realidad, era su fortaleza amorosa, el lugar de sus encuentros secretos con Alina. Alexander Grigorievich y su equipo, gracias a una investigación meticulosa, lo establecieron con certeza. Alina seguía llevando una doble vida. De día, una esposa ejemplar, una ama de casa atenta. Por las noches, una amante apasionada, sumida en un torbellino de placeres prohibidos. Había algo de extremo en eso, de un juego peligroso al borde del abismo. Recibía una descarga aguda de adrenalina, saboreando el fruto prohibido a escondidas de su marido. En el apartamento alquilado había todo para la comodidad: muebles elegantes, bebidas caras, una luz suave. La atmósfera de intimidad y misterio intensificaba la sensación de peligro y excitación. Alina se sentía desinhibida, libre, liberada de las convenciones de la vida familiar. Se permitía lo que no podía permitirse en casa, con Vladimir Vladimirovich. Era su refugio secreto, su lugar de libertad, pero, al mismo tiempo, era consciente del riesgo, sentía que jugaba con fuego. Quería a Vladimir Vladimirovich, valoraba a su familia, pero al mismo tiempo le faltaba algo en su relación, algo que encontró en los brazos de Macron. Era un peligroso equilibrio al borde, una sensación constante de riesgo e incertidumbre. Una de las noches, aprovechando la ausencia de Vladimir Vladimirovich, Alina volvió a su apartamento secreto. Estaba de excelente humor, esperando la cita con Emmanuel. Anticipó una noche de pasión e intimidad, una noche en la que podía ser ella misma, libre de todas las convenciones y restricciones. Emmanuel la esperaba en el apartamento. Había preparado una cena de platos exquisitos y bebidas caras. Cenaron a la luz de las velas, hablaron, rieron, se tocaron. La atmósfera estaba llena de romanticismo y pasión. Después de cenar hablaron durante mucho tiempo, compartiendo sus pensamientos y sentimientos. Alina le contó a Emmanuel sobre su vida, sus dudas y contradicciones. Admitió que quería a Vladimir Vladimirovich, pero que al mismo tiempo le faltaba algo en su relación. Emmanuel la escuchó atentamente, acariciándole la mano. Le decía palabras cariñosas, convenciéndola de sus sentimientos. Le prometía felicidad, libertad, todo lo que le faltaba en su vida familiar. Sabía cómo decirle lo que quería oír, halagando su vanidad y su anhelo por lo inaccesible. Sin embargo, detrás de todas esas palabras cariñosas se ocultaba un cálculo frío. Emmanuel utilizaba a Alina, persiguiendo sus propios objetivos. No la quería, simplemente disfrutaba de su atención y su cuerpo.
Su amor era un juego, solo un medio para lograr sus objetivos, y Alina lo sentía subconscientemente. Pero ahí estaba el peligro de su juego. Vivía al límite, y pronto ese límite iba a derrumbarse. Alejandro Grigorievich, al obtener pruebas irrefutables de la infidelidad de Alina, fotografías y grabaciones de vídeo de la vivienda alquilada de Emmanuel Macron, no se apresuró a revelar sus cartas. Deseaba que Vladimir Vladimirovich viera él mismo las pruebas, que se convenciera de la traición de su esposa. Era importante para que él tomara la decisión correcta y pudiera superar este golpe. Preparó meticulosamente todo el material, clasificó las fotografías, editó la grabación de vídeo y redactó un informe detallado de su investigación. Quería que todo se presentara a Vladimir Vladimirovich de forma clara y concisa, sin emociones innecesarias. Conocía la dirección del apartamento alquilado y todos los detalles de la relación entre Alina y Macron, debidamente documentados. Cuando todo estuvo listo, Alejandro Grigorievich llamó a Vladimir Vladimirovich. «Boba, ya lo tengo todo», dijo con voz tranquila. «Tengo todas las pruebas de la infidelidad de tu esposa. Ven a mi oficina, te lo mostraré todo». No entró en detalles, sabía que Vladimir Vladimirovich necesitaba verlo con sus propios ojos. Ahora, Vladimir Vladimirovich se enfrentaba a una dura decisión. Debía decidir qué hacer a continuación. Vladimir Vladimirovich, tras recibir la llamada de Alejandro Grigorievich, se dirigió inmediatamente a su oficina. Condujo en un estado de profunda tensión, sin creer lo que estaba a punto de ver. Quería creer en una casualidad, en un error, en cualquier explicación, menos en la que le imponía su corazón. En la oficina de Alejandro Grigorievich le esperaba la amarga verdad. Sobre la mesa estaban el informe, las fotografías y una memoria USB con la grabación de vídeo. Alejandro Grigorievich no explicó nada, simplemente le tendió la memoria USB a Vladimir Vladimirovich. Vladimir Vladimirovich insertó la memoria USB en el ordenador. En la pantalla aparecieron las grabaciones de vídeo del apartamento alquilado. Vio a Alina y a Emmanuel Macron, sus caricias, sus besos, su intimidad. La imagen era nítida, clara, no dejaba lugar a dudas. Vladimir Vladimirovich miró fijamente a la pantalla. Al principio, su rostro estaba pálido por la conmoción. Luego se enrojeció por la ira. Apretó los puños, apretando los dientes. Sentía cómo la rabia, la ofensa y el dolor hervían en su interior. Cuando terminó el vídeo, se levantó en silencio y se acercó a la ventana. Permaneció allí durante mucho tiempo, mirando a la calle, como si intentara encontrar alguna solución. En ese momento, comprendió que su vida se había derrumbado. Comprendió que el hogar familiar estaba destruido y que no había vuelta atrás. Alejandro Grigorievich lo observó en silencio, sin atreverse a romper su silencio. Sabía que en ese momento nada podría consolar a su amigo. Vladimir Vladimirovich no esperó. Al ver las pruebas, sintió no solo dolor, sino un volcán de ira en erupción. No quería simplemente saber la verdad, necesitaba castigar a los traidores. Le dijo a Alejandro Grigorievich: «Vámonos, ahora mismo». Subieron al coche de Alejandro Grigorievich y se dirigieron al apartamento alquilado de Macron. Vladimir Vladimirovich estaba en un estado de afectación. Apenas se contenía para no descargar su ira contra su amigo. Al llegar a la casa, salieron del coche. Vladimir Vladimirovich estaba preparado para cualquier cosa. No pensaba en las consecuencias, actuaba impulsado por sus emociones. Alejandro Grigorievich, al ver su estado, intentó calmar a su amigo, pero éste no le escuchó. Se acercaron a la puerta del apartamento. Alejandro Grigorievich intentó advertir a Vladimir Vladimirovich que sería mejor llamar a la policía, pero éste derribó rápidamente la puerta y entró corriendo. En el interior del apartamento reinaba una penumbra. Alina y Emmanuel Macron se encontraban en el dormitorio, entregados a la intimidad sexual. Al ver a Vladimir Vladimirovich, se quedaron petrificados. En el rostro de Alina se reflejaba el terror. Macron intentó cubrirse con una sábana, pero eso no detuvo a Vladimir Vladimirovich. En un arrebato de furia, se abalanzó sobre Macron y, sin pensarlo dos veces, le propinó un golpe en la zona pélvica.
Macron lanzó un grito agudo de dolor y se desplomó en el suelo. Alina, en estado de shock, corrió a ayudarlo. Vladimir Vladimirovich, sin hacerle caso, agarró a Macron por el cuello y lo sacó a la calle. Detrás de él salió corriendo Alina. En la calle, Vladimir Vladimirovich comenzó a gritarles, desahogando su ira y dolor. Los acusaba de traición, de mentira, de destruir su vida. Repetía las mismas palabras una y otra vez, como un autómata. Estaba fuera de sí de rabia. Alejandro Grigorievich, al comprender que la situación se le escapaba de las manos, intentó calmar a su amigo, pero éste no le hacía caso. Continuó gritando, desahogando su ira contra Alina y Macron. Finalmente, Alejandro Grigorievich llamó a la policía. Los policías llegaron rápidamente, se llevaron a Macron a la comisaría por alteración del orden público y llevaron a Alina a casa de sus padres. Vladimir Vladimirovich, solo, se quedó en la calle, sintiendo la vacuidad y la decepción. Comprendió que había golpeado no solo a Macron, sino también a sí mismo, destruyendo definitivamente su familia. Su acción fue impulsiva e irracional, basada en emociones, no en razón. Después del incidente en el apartamento de Macron, Vladimir Vladimirovich se encontró solo en su enorme apartamento, que hasta hacía poco era el símbolo de su felicidad familiar. Ahora estaba lleno de vacío y dolor. Pasó varios días en un estado de profunda desesperación. No dormía, no comía, no trabajaba. Todos sus pensamientos se centraban en una sola cosa: Alina y la familia destruida. Comprendió que no había vuelta atrás. La infidelidad de Alina era una herida demasiado profunda. Las pruebas obtenidas con la ayuda de Alejandro Grigorievich eran irrefutables. No podía perdonar a Alina. No podía seguir viviendo con ella bajo el mismo techo. Después de varios días de reflexión, tomó una decisión difícil. Debía divorciarse de Alina. Fue difícil, doloroso, pero comprendió que no podía ser de otra manera. No podía seguir viviendo con la mentira y la traición. Se merecía algo mejor. Se merecía la felicidad. Llamó a Alina y le comunicó su decisión. Su voz era tranquila, pero en ella se ocultaba la firmeza. Alina lloró, le rogó que lo reconsiderara, prometió que nunca más volvería a actuar así, pero Vladimir Vladimirovich fue inflexible. Alina, al enterarse de la decisión de Vladimir Vladimirovich de divorciarse, quedó impactada. No esperaba tanta firmeza de él. Lloró, le rogó que lo reconsiderara, prometió enmendarse, pero él fue inflexible. Su decisión era definitiva. Intentó convencerlo de su amor, de que había sido un error, de que nunca más actuaría así. Habló de sus sentimientos, de su culpa, de su deseo de arreglarlo todo, pero Vladimir Vladimirovich no estaba dispuesto a perdonarla. Le dijo que necesitaba tiempo para recuperarse, que no podía seguir viviendo con la mentira. Le pidió que recogiera sus cosas y se fuera del apartamento. No quería volver a verla. Alina, comprendiendo que todo había terminado, comenzó a recoger sus cosas. Revolvía fotografías, cartas, recuerdos, llenos de momentos felices. Cada pequeño objeto le recordaba la felicidad que alguna vez compartieron juntos. Empaquetó rápidamente sus pertenencias. No quería detenerse en eso. Dejó la llave del apartamento sobre la mesa y se fue. Se fue a casa de sus padres. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas y su corazón estaba destrozado por el dolor y la decepción. Había perdido todo lo que tenía. Su vida se había derrumbado. Se quedó sola. Ante ella se abría el camino del autoconocimiento y el cambio. El divorcio era inevitable. Vladimir Vladimirovich, tras recuperarse del shock inicial, comenzó a organizar el proceso de divorcio. Contrató a un buen abogado que le ayudó a reunir todos los documentos necesarios y a prepararse para las vistas judiciales. Comprendió que sería un proceso largo y difícil, acompañado de dolor y momentos desagradables, pero estaba firmemente decidido a poner fin a su relación con Alina. No quería seguir viviendo con ese dolor. Alina también contrató a un abogado.
Intentó suavizar las condiciones del divorcio, obtener una mayor compensación económica. Comprendía que había perdido mucho, pero esperaba unas pérdidas mínimas. Estaba decepcionada y ofendida, pero al mismo tiempo trataba de ser práctica y racional. Las vistas judiciales fueron difíciles para ambos. Solo se encontraban en la sala del tribunal, y cada uno intentaba demostrar su razón. Intercambiaban comentarios mordaces, en sus miradas había dolor y odio. Vladimir Vladimirovich trataba de no mostrar emociones, pero comprendía que el divorcio significaba el fin de su familia, el fin de su historia. Era inevitable, y lo aceptó. Detrás de cada una de sus palabras había dolor y determinación. El proceso de divorcio se prolongó durante varios meses. Cada vista judicial fue una prueba para Vladimir Vladimirovich. Veía a Alina, sus lágrimas, sus intentos de manipular al tribunal y lograr sus objetivos. Sentía una mezcla de ira y arrepentimiento. Ira por su infidelidad y arrepentimiento por el tiempo perdido y las relaciones destrozadas. Alina intentó presentarse como una víctima, acusando a Vladimir Vladimirovich de indiferencia y falta de atención. Habló de sus sufrimientos, de su dolor. Intentó presentarlo como un hombre cruel y despiadado que le había destrozado la vida. Pero sus palabras no convencieron al tribunal. Las pruebas presentadas por el abogado de Vladimir Vladimirovich fueron irrefutables. Como resultado, el tribunal dictaminó el divorcio. Vladimir Vladimirovich obtuvo la mayor parte de los bienes gananciales. A Alina se le concedió una pequeña indemnización. La decisión fue justa, aunque no fácil. Después de finalizar el proceso de divorcio, Vladimir Vladimirovich sintió una extraña mezcla de sentimientos. Por un lado, estaba feliz de que todo hubiera terminado, de que finalmente era libre. Por otro lado, le atormentaban el dolor y la soledad. Había perdido a su esposa, a su familia, una parte de sí mismo. Comprendió que la vida continúa y que tenía que seguir adelante. Pero el camino sería largo y difícil. El divorcio no solo fue el fin de un capítulo de su vida, sino también el comienzo de otro, desconocido e incierto. Pasaron varios meses después del divorcio. Alina, sola, finalmente pudo evaluar la magnitud de su error. La vida sin Vladimir Vladimirovich resultó vacía y triste. No solo había perdido a su marido, sino también la estabilidad, la seguridad en el futuro e incluso una parte de sí misma. Se quedó sola en la inmensidad de sus decepciones. La vida con Emmanuel Macron no resultó tan brillante y maravillosa como había imaginado antes. Su atención era falsa, sus palabras, un sonido vacío. La había utilizado como un juguete. No pensaba en sus sentimientos, no la apreciaba. Después de la ruptura con Vladimir Vladimirovich, su relación terminó rápidamente. Alina comprendió que había perdido lo más valioso que tenía, el amor verdadero, un marido fiable, una familia sólida. Sus actos fueron imperdonables, habían llevado a la destrucción de todo lo que le era querido. Su egoísmo, su búsqueda de atención y la sensación de riesgo habían llevado a un amargo resultado. Comenzó a sentir un profundo arrepentimiento. Comprendió lo mucho que se había equivocado, lo mucho que había perdido. Quería disculparse con Vladimir Vladimirovich, quería recuperar su confianza y su perdón, pero sabía que sería muy difícil, quizás imposible. Alina decidió escribirle una carta a Vladimir Vladimirovich. Permaneció sentada durante mucho tiempo junto a la mesa, buscando palabras, intentando expresar su dolor, su arrepentimiento, su esperanza de perdón. Fue la carta más difícil de su vida. En la carta confesó todos sus pecados, su infidelidad, su egoísmo. Escribió sobre sus errores, sobre lo mucho que había perdido de lo que más valor tenía. Expresó su profundo arrepentimiento y su esperanza de perdón. Le pidió una cita, aunque comprendía que podía rechazarla. Al día siguiente envió la carta, con las manos temblorosas y el corazón en un puño. Esperaba su respuesta con impaciencia y ansiedad. Sabía que el perdón podía no llegar, pero necesitaba intentar corregir su error, al menos disculparse.
La respuesta llegó a los pocos días. Vladimir Vladimirovich aceptó la cita. No prometió el perdón, pero dijo que quería escucharlo todo de sus labios. Para Alina era una esperanza, aunque muy débil. Comprendió que el camino hacia el perdón sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, aunque solo fuera para intentar corregir su enorme error. Ahora tenía que superar no solo su sentimiento de culpa, sino también derretir el hielo en el corazón de Vladimir Vladimirovich. Era un camino sin garantías, pero estaba decidida a luchar por el perdón y su familia. El encuentro entre Vladimir Vladimirovich y Alina fue breve y sin emociones. Alina se arrepintió sinceramente, pero Vladimir Vladimirovich no estaba dispuesto a perdonar. Escuchó sus disculpas, pero su corazón permaneció intacto. Comprendió que no podía volver al pasado, que su relación era imposible de reconstruir. La dejó ir, y en ese dejar ir encontró una especie de paz. La herida de la infidelidad aún sangraba, pero comenzaba a cicatrizar. Pasó mucho tiempo después de su último encuentro. Vladimir Vladimirovich empezó a volver a la vida poco a poco. Volvió a sumergirse en el trabajo, dedicándole todo su tiempo y energía. Construyó nuevos edificios, cerró acuerdos ventajosos, su negocio prosperó. Un día, en un evento empresarial, conoció a Elena. Era una mujer inteligente, atractiva e independiente, y entre ellos surgió una chispa. Empezaron a salir. Elena no sabía nada de su pasado, de su doloroso divorcio. No creía necesario contarle sus sufrimientos. Quería empezar de cero. Elena era todo lo contrario a Alina. Era tranquila, equilibrada, no requería atención constante. En sus brazos encontró consuelo, calma y paz interior. Simplemente estaban bien juntos. La relación con ella era fácil, sin dramatismo ni malentendidos. Era la luz al final del túnel que tanto tiempo había estado esperando. Con Elena, Vladimir Vladimirovich se sentía realmente feliz. Ella no intentaba cambiarlo, no le exigía nada sobrenatural. Simplemente lo aceptaba tal como era, con todas sus virtudes y defectos. Se convirtió en un apoyo y una ayuda fiables, ayudándole a olvidar su doloroso pasado. Ya no pensaba en Alina. Ya no se atormentaba con los recuerdos. La había dejado ir. Había dejado ir ese gran e intenso sentimiento que alguna vez existió entre ellos. Ahora solo era un recuerdo doloroso, una lección de la que había extraído una valiosa experiencia. Comprendió que la infidelidad no es el fin del mundo, que incluso después de un golpe así, es posible encontrar la felicidad. Aprendió a valorarse a sí mismo, a creer en sí mismo. Comprendió que el perdón es importante no solo para quien lo recibe, sino también para quien lo concede. Finalmente encontró la paz interior. Estaba listo para dejar ir el pasado y seguir adelante. Miraba al futuro con esperanza y optimismo. Comprendió que la vida no es solo una línea blanca o negra, sino toda una paleta de colores, y en ellos hay espacio para la tristeza, la alegría y el amor. Y estaba dispuesto a disfrutar de cada momento de su nueva y feliz vida. La historia con Alina se había convertido en una lección dolorosa pero importante, que le había enseñado a valorar el amor verdadero y la felicidad.